Perfecto, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una clase más de programación neurolingüística. Así que vamos a iniciar, por favor, con lo que es su asistencia. Me van contestando. Abad, Buenas noches, presente. Alvarado, Buenas noches, presente. Amendaño, Buenas noches, presente. Chamba, Buenas noches, presente. Córdoba, Buenas noches, presente. Esparza, Buenas noches, presente, licenciado. Guamán, Buenas noches, presente. Hernández, Presente, buenas noches. Jaramillo, Buenas noches, presente. Malo, Buenas noches, presente. Ojeda, Buenas noches, presente. Pacheco, Presente, buenas noches. Paredes, Presente, buenas noches. Ramírez, Presente, buenas noches. Salinas, Cerda, Presente, buenas noches. Takuri, Presente, Inge, buenas noches. Villavicencio, Presente, Inge. Piterio, Presente, Inge, buenas noches. hola. Perfecto, chicos, como les decía, primero muy buenas noches. Vamos Inge, a... buenas noches. Hola, Salinas. ¿qué pasó, Salinas? ¿Por qué no me contesta la lista? Se queda muda mi computadora. Ok, no pasa nada, perfecto. Vamos a continuar, por favor, el día de hoy. Antes de esto, por favor, recordarán las tareas que tienen esta semana. No sé si ustedes ya visualizaron. Les hago, repito, una retroalimentación. Lo que tienen que hacer ustedes es una lluvia de ideas, ¿sí? Esa lluvia de ideas pueden plasmarlos en cualquier tipo de gráfico, pero recuerden que la presentación es en el documento de trabajo, ¿sí? Donde va lo que es encabezado. En desarrollo ustedes ponen el gráfico que hagan de la lluvia de ideas y posterior completamos vocabulario, conclusión y bibliografía, ¿sí? Eso están para las dos asignaturas para que vayan visualizando. Hoy día vamos a abordar la temática del deber que ustedes tienen para esta semana, ¿ok? Entonces vamos a aprovechar, vamos a continuar y vamos a hablar el día de hoy acerca de el siguiente tema que hace referencia a lo que es el rapport, ¿sí? No sé si los que ya estaban investigando acerca del deber. Básicamente, esto nos menciona que es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta para generar empatía con las demás personas. Desde ahí vamos a partir, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de empatía, ¿a qué se refiere, chicos? La empatía, ¿qué me dice? ¿Qué es la empatía? Ponerse en los zapatos de la otra persona. Ya, ¿no es cierto? Literalmente es ponerse en los zapatos de otra persona, porque así se lo dice, se lo menciona. Entonces uno dice que esto del rapport viene a ser esa herramienta, esa herramienta que nos permite a nosotros podernos poner, ¿sí? En el lugar de la otra persona al momento de yo realizar un tipo de comunicación. Es decir, cuando yo me estoy expresando, también tengo que saber la manera y la forma como yo lo voy haciendo, ¿sí? Desde ahí vamos a partir, como les decía, viene a ser una herramienta para generar la empatía con las demás personas. Es decir, cuando nosotros hablamos del rapport, proviene primero de una palabra francesa, rapporter, ¿sí? Repito, cuando nosotros hablamos de rapport, proviene de una palabra francesa, ¿sí? Denominada rapporter, ¿sí? Significa lo que una persona envía, la otra la devuelve. Es decir, cuando yo me comunico siempre va a haber una recepción, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo estoy conversando con alguien, va a haber una recepción. Y esa recepción va a depender mucho de la manera y la forma como yo haga ese tipo de comunicación, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo hablo fuerte, la otra persona tal vez tenga una tonalidad de voz también fuerte.
Pero si hablo despacio, puede ser que también esa persona, para podernos comunicar adecuadamente, tal vez lo haga dependiendo del momento, del contexto donde yo me encuentre, ¿sí? Pero siempre va a existir como esta parte muy importante que cuando nosotros nos comunicamos, enviamos un mensaje, ¿no es cierto? Y esa persona va a devolver ese mensaje. Es decir, consiste en poder reflejar o espejar el lenguaje corporal de nuestro interlocutor, ¿sí? Porque yo cuando hago un mensaje solamente es con el tono de voz, no, ¿no es cierto? Porque también viene la parte de la expresión, cómo yo lo hago, ¿no es cierto?, de la manera corporal, ¿ya? Pero para ampliar un poco más esta información, vamos a visualizar el siguiente video. Sí, vamos a visualizar el siguiente Hola, video ¿cómo que les voy estás? a Es un placer colocar tenerte en este video. acá. Y por favor pongan mucha atención porque es de la misma temática que estamos abordando. ¿Sí? Déjenme. ¿Sale el volumen? Hola, ¿cómo estás? ¿Sí escuchan? ¿Me confirman? Ya, perfecto. Es un placer tenerte en este video. Me presento, soy Germán, trabajo en RD Station y en esta oportunidad vamos a hablar sobre rapport. Rapport es una palabra de origen francés que significa traer de vuelta o crear una relación. El concepto de rapport proviene de la psicología y es utilizado para referirse a la técnica de crear una conexión de empatía con otra persona, para que se comunique con menos resistencia. Hablando de empatía, este es el hilo que nos une como sociedad. La neurociencia ya comprobó que todos somos empáticos por naturaleza. Somos hechos para vivir en sociedades estructuradas. Todos nosotros nacemos con estructuras, procesos y conexiones cerebrales que existen para que podamos conectarnos y expresar la empatía. Por ejemplo, tú usas la empatía inclusive no teniendo una respuesta, apenas escuchando y colocándote en el lugar de la persona. Eso ya es formar una conexión. Cuando hablamos de rapport, significa decir que hay receptividad a lo que la otra persona está hablando y no necesariamente necesitas coincidir en todo lo que está siendo dicho. Pero, ¿cuál es la importancia de ser empático? Primeramente, la empatía nos ayuda a tener relaciones más significativas con las personas a nuestro alrededor, desde amigos hasta posibles clientes. Además, la empatía es considerada una de las principales competencias en el liderazgo del futuro, ya que la misma ayuda a ver un problema bajo diversos puntos de vista diferentes. En negociaciones puede ser considerada un arma muy eficaz. Cuando te colocas del lado de la persona, ella se siente en una posición más confortable, lejos de las emociones fuertes, en donde ella no te iría, y entiende más claramente que ambos están buscando el mejor acuerdo. Por otra parte, ese posicionamiento empático es bien visto por el otro lado, lo que mejora la relación entre un prospecto y un vendedor. Una buena relación es la clave para un buen negocio. Pero espera, crear un rapport no basta solo con crear una conexión con el otro. Se necesita que el otro se conecte contigo también. Establecer esa sinergia significa realizar un cambio con el interlocutor, demostrando señales de semejanza. No hay cómo forzar un rapport. Este exige una demostración genuina de interés por la opinión y los intereses del otro. ¿Y por qué debes pensar en crear un rapport hoy mismo? Para establecer confianza de forma instantánea, poder mejorar y hasta salvar una relación ya sea personal o profesional, porque las personas tenemos una tendencia a confiar en los individuos parecidos a nosotros, y porque cuando alguien se siente más cómodo para exponer sus pensamientos y demostrar lo que verdaderamente está sintiendo, es mucho más fácil llevarlo por el camino adecuado. ¿Ya se detuvieron a pensar que todas las personas aman comprar, pero odian cuando se les intenta vender algo? ¿Por qué será que sucede esto? La respuesta a esto es uno de los mayores beneficios de crear empatía. El rapport y las ventas son una dupla infalible a la hora de concretar los objetivos. Ahora bien, si quieres conocer más sobre este tema y obtener consejos y técnicas de rapport que puedes aplicar dentro de tu empresa, Perfecto, perfecto. Entonces, como ustedes estaban observando el video, ¿qué nos dice que es el rapport? Yes. Jesse. Ya. Nos dice que proviene de una palabra francesa, rapporter, ¿sí? Que significa traer de vuelta o crear una relación. Eh, Dice que esto nos permite crear conexiones con otras personas, ¿sí? Establecer confianza y tener asertividad a lo que la otra persona está diciendo. Esto nos ayuda a tener una mayor compatibilidad con las personas, sea en el ámbito personal, con amistades, o sea en el ámbito laboral, con clientes o para realizar alguna negociación.
Listo, Jessy, gracias María José Ramírez. Decía que hay que tener una buena relación en lo laboral para que le permita tener, hay que tener una buena relación para tener éxito, algo así le entendí, y que esta es una técnica que es una conexión de empatía entre una persona y otra para que se comunique en, y que no haya resistencia, más o menos, algo así entendí. Ya, perfecto, muy bien. Ahora, dos voluntarios que quieran acotar. A ver, Diego. Ya, bueno, yo lo que entendí, y bueno, leí un poco ya del deber, se considera como la técnica del espejo, es decir, se ve, nosotros nos identificamos con otra persona debido a, ya sea por la expresión de un lenguaje corporal, por el lenguaje de la comunicación, como usted dio el ejemplo, al mismo tono de voz, la reunión se va a mantener, los participantes van a estar, pero cuando ya se exalta, se aplica el rupor, es decir, el espejo va a ser el reflejo de la otra persona, también va a reaccionar de la misma manera y van a manejarse las situaciones en otras situaciones. Y también, bueno, él se centra bastante en lo que es la empatía para formar la conexión y hace fuerza ya que es una principal competencia en el futuro y ayuda a mejorar las relaciones, ya que todos tenemos la tendencia a confiar en alguien que sea parecido a nosotros. Y en realidad sería eso más lo que podría aportar, lo que tengo. Ya, perfecto, Diego, muchas gracias. ¿Alguien más? Ya, Inge. A ver, Alexandra. Bueno, en sí habla acerca de la empatía que nos dice que realmente debemos, significa estar interesados en la otra persona, en cómo se comunica la otra persona, cómo se siente o cómo se expresa la otra persona. Ser empáticos o ponernos en, como quien decimos nosotros, en el puesto o en los pies de esa persona. Eso es ser empáticos y dentro de una empresa, como lo dijo Diego, dice que se considera una de las competencias más importantes que van a ver dentro de las personas en una empresa. Ya, Eso. perfecto, muy bien. Y por favor, coloquen acreditación, incluida María José y alguien más le dije, yes. ¿Ya? Profe, Entonces, yo si me se dan quisiera cuenta decir ustedes, algo. díganme, Bueno, yo también estoy investigando y encontré que es lo que a atravesar un reporte con alguien se comparten atención mutua, positividad y coordinación. Bueno, la atención aquí mutua, i- interesados en la que la otra persona está diciendo. Y la positividad, ambos son amigables y felices. La coordinación desciende sincronizado entre sí, de modo que compartes un entendimiento común. Gracias. listo, Jody, acreditación. Entonces, como ustedes mismos lo mencionan, no sé si a ustedes en algún momento les ha sucedido que cuando tenemos una persona de confianza, el proceso de comunicación es más efectivo por el mismo hecho que yo conozco ya a esa persona, ¿no es cierto? Entonces yo puedo establecer una línea de comunicación más eficaz, más eficiente. Pero vienen las dificultades. Cuando al inicio conozco a la persona que pasa. Es un poco compleja el proceso comunicativo porque no tengo toda la confianza. Y también pasa cuando existen personas que tal vez no tengo el mismo interés, por decirlo así, de esa relación, entonces no puedo tener una comunicación asertiva. Y ahí entra lo que es esa parte del reporte. ¿Sí? Podernos tener ese tipo, una comunicación espejo, donde todo ese proceso de que yo estoy haciendo la comunicación se vuelva o se matice en un bienestar y una tranquilidad en ese proceso, ¿sí? Y vamos viendo más adelante qué se refiere. Entonces, no se olviden que el rapport primero viene de una palabra francesa denominada rapporteur, ¿sí? ¿Qué significa? Que lo que una persona envía
La otra lo va a devolver en relación cómo nos estamos comunicando. Es decir, consiste en reflejar o espejar el lenguaje corporal dentro de nuestro interlocutor. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, cuando yo hablo de lo que es el rapport, es una herramienta que brinda la PNL, la programación neurolingüística, porque genera empatía con las demás personas. Es decir, que la empatía acá es elemental. Es ese núcleo principal para nosotros ir aplicando lo que es el rapport, ¿no es cierto? Porque yo me pongo en el lugar de la otra persona para establecer una comunicación asertiva, eficiente y con eso cumplir ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo que siempre tenemos? Es poder brindar esa comunicación, ¿no es cierto? Porque por algo me comunico. ¿Yo por qué me estoy comunicando con ustedes? Para poderles brindar conocimientos, información de una temática como tal. Ustedes en el trabajo, para poder realizar ciertas actividades o solicitar ayuda en ciertos temas que no comprenden. ¿Sí? En su familia, porque necesitamos establecer una convivencia. Entonces, todo se alinea a un proceso comunicativo, ¿sí? Entonces, recuerden que el rapport viene a ser esa herramienta que va a brindar la programación neurolingüística para poder generar esa empatía con las demás personas, ¿sí? Es decir, cuando más diferente a ti sea esa persona, más útil resulta utilizar lo que es el rapport. ¿Sí? Como les decía, cuando existe tanta esa conflictibilidad de poderme comunicar con cierta persona, ya sea porque es una persona que recién la conozco, tal vez porque es un compañero que tal vez sea un poco conflictivo, ¿no es cierto? Hay personas que son muy tímidas al comunicarse. Entonces, todo eso nos dice que es necesario poder aplicar esta herramienta porque nos va a ser más útil para llegar a ese proceso comunicativo. ¿Ya? Es decir, ¿cuál es el objetivo? El objetivo en sí es poder controlar, ¿sí? El control del lenguaje no verbal. ¿Cuál es el lenguaje no verbal? ¿Ya se olvidaron cuál es el lenguaje no verbal? Palabra. Palabras, Gestos ya vienen a ser los no verbales gestos. son gestos. ¿Qué más? Aparte de los gestos, Las señas. movimientos, ¿no es cierto? Todo lo que no hace relación con lo que es el momento de hablar, ¿sí? Entonces nos dice que el control del lenguaje no verbal para conseguir un ambiente de confianza entre los interlocutores. Es decir, no simplemente es poder hablar de manera verbal, sino que es todo un proceso generalizado del proceso de comunicación. Si se dan cuenta, cuando yo comparto, yo hago movimientos, ¿no es cierto? Esos gestos para poder llegar con un tema específico. Lo mismo pasa cuando ustedes intervienen. ¿Ya? Entonces, todo eso viene ese proceso comunicativo. Por ejemplo, yo en este momento, yo percibo de ustedes esa recepción del conocimiento en ciertos aspectos. Por ejemplo, Yuleisi está riéndose, entonces me imagino que la clase está muy alegre, muy dinámica. Lourdes está pensativa, creo que es de interés, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Todos estamos observando. Es la recepción. Es decir, ese rapport, porque estoy haciendo ese espejo de cómo yo me estoy comunicando. Tal vez no llegue al 100% de ustedes, ¿sí? Pero puedo llegar a un porcentaje mayor, pero eso depende cómo yo lo voy aplicando, ¿no? Entonces, todo eso va consigo y eso también les puedo compartir a ustedes porque en algún momento ustedes van a estar en ese lugar mío, ¿sí? Donde van a estar con más personas, tienen que llegar a un proceso de información, de comunicar algún tema en particular y ahí está. Y podemos mencionar aquí de paso la parte de vinculación, cuando ustedes ya realizaron el proceso de capacitación, ¿no es cierto? Ustedes estaban al frente, tenían muchas personas que estaban escuchándolo, que los estaban viendo, y esas personas
en todo momento, así mismo como sucede acá, estuvieron interesadas en la temática, otras personas estuvieron distraídas haciendo otras cosas. Independientemente de eso, es porque hacemos ese tipo de proceso, ¿ya? Pero, por ejemplo, si la veo yo le ya todos los días, está riéndose, ¿no es cierto? Entonces tengo que aplicar y hacer por acá con ella, a ver qué sucede. Me voy a poner en el lugar de ella, ¿no es cierto? A ver si algo muy particular está al lado suyo que le hace ese tipo de proceso, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces vamos, por favor, a observar el siguiente video y de la misma manera voy a pedir sus opiniones, ¿ya? ¿Tienes idea por qué algunas veces cuando conocemos a las personas, algunas nos caen bien y algunas no nos caen tan bien? Probablemente pienses que es algo de química, que es algo relacionado con las energías. Y sí, podría ser. Sin embargo, la PNL nos explica cómo es este fenómeno a profundidad y es gracias al rapport. El rapport es una palabra que proviene del francés que significa el arte de hacer empatía con el otro. ¿Qué quiere decir esto? Todos los seres humanos, nosotros neurológicamente, estamos constituidos para sentirnos más atraídos, para sentirnos más cercanos a las personas que se parecen a nosotros. Por el contrario, tenemos la tendencia de alejarnos de aquellas personas que por ahí vemos ciertas diferencias de entrada. Entonces, cuando esto lo llevamos al mundo de la práctica, la PNL nos regala esta técnica donde nosotros aprendemos a calibrar, es decir, a observar a esa persona que tenemos enfrente. ¿Para qué? Para yo poder, a través de mi cuerpo, de mi voz, de mis gestos, empezar a adaptarme. ¿Cuál es el ritmo que tiene esa persona? Y empezar a imitarlo. Ojo, no es una imitación excesivamente exacta, no es una imitación igual. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a moverme y a adaptar mi cuerpo y a hacer los movimientos exactamente como la otra persona, puedo generar el efecto contrario. Entonces, si la persona me sonríe, yo debo sonreír. Ahora, ¿qué es lo que pasa inmediatamente después? De que si Axel empieza a moverse, por favor Axel, muévete, y yo empiezo a hacer exactamente al mismo tiempo lo que hace la persona que tengo enfrente, con la cual me estoy comunicando, eso lo que va a generar es un tema de incomodidad en él. Entonces yo tengo que ir paulatinamente adaptando mi cuerpo sin que el otro de alguna manera se dé cuenta. El rapport tiene dos herramientas fundamentales, que es la armonía y el respeto. El respeto, un poco lo que estamos hablando ahorita, para hacer rapport un poco, el respeto con respecto a la otra persona y la armonía con respecto a quién soy yo, a mi propia forma de ser. Supongamos que Axel en este momento fuese una mujer. Y las mujeres tienen, obviamente, formas de manejar su cuerpo de manera distinta a los hombres. Entonces, si estuviésemos hablando, por ahí Axel tomaría ciertas posturas de las cuales yo no podría tomar. Exactamente, como lo está mostrando en este momento, si yo me pongo así, probablemente sería una falta de respeto para él y él identificaría que yo estoy imitándolo como de cierta y determinada manera, lo cual no generaría empatía, sino generaría un efecto que por ahí más bien corte la comunicación. Entonces, para resumir, el rapport es una técnica que nos ayuda en colocarnos en el lugar del otro. ¿A través qué? A través del espejeo de los movimientos, gestos, corporalidad, inclinación del cuerpo, del tono de voz, la velocidad que tiene la otra persona. Además, podemos hacer rapport de diferentes maneras. También podemos hacer rapport con las palabras, con las frases. De hecho, un ejemplo perfecto del rapport es, piensen en este momento en su grupo de mejores amigos. Si ustedes en algún momento se abstraen y empiezan a ver su grupo de amigos o cualquier grupo de amigos, van a ver que existen pautas de conductas, pautas de comportamiento, frases que son únicas y particulares a ese grupo de personas que está allí. Y eso es lo que se conoce en PNL como rapport natural. Nosotros, dentro de las herramientas de programación neurolingüística, lo aprendemos como una técnica a través de la cual yo capto el ritmo de la otra persona, voy adaptando
dentro de mi propia personalidad, cómo se mueve, qué hace el otro, de manera de que ese otro que yo tengo enfrente se sienta cómodo, empiece a percibirme a mí como parte de su grupo, como parte de su tribu, como algo familiar para él, porque si no, el efecto va a ser que por ahí la comunicación sea muy cortada o no sea de manera tan fluida. Entonces, muchas gracias por escuchar. Perfecto, 3 personas voluntarias. Jessie, ¿le escucho? Nos explicaba que dice que nosotros las personas estamos constituidos para sentirnos atraídos por las personas que tienen cosas en común con nosotros, con personas parecidas a nosotros, y alejarnos de las personas que piensan diferente o que son diferentes a nosotros. Nos explicaba que el report tiene dos elementos fundamentales que son la armonía y el respeto. La armonía se refiere a quiénes somos nosotros mismos, a nuestra forma de ser, y el respeto hacia la otra persona. También nos explicaba que es una técnica que nos ayuda a colocarnos en el lugar de la otra persona a través de gestos, movimientos, del tono de voz, etcétera. Y que también es la técnica por medio de la cual podemos captar y acoplar a nosotros tal vez la personalidad o la forma de ser de otra persona. Eso. Ya, perfecto, muchas gracias, Jessie. Se coloca participación, ¿alguien más tal vez? Diego. Ya, bueno, es una técnica que nos ayuda a colocarnos a través del otro. Eh, Mucho tiene que ver también, como mencionó, la posición corporal. Nosotros podemos identificarnos de una manera más rápida con otra persona a través del lenguaje corporal sin ser, se puede decir, agresivos en el movimiento, haciendo la repetición de lo que la persona hace, porque podríamos afectar el respeto y iríamos en contra de los dos elementos que sería la armonía y el respeto, que es lo que nos mencionó. Sin embargo, bueno, aparte de lo que leí un poco, decía que hay veces que hay gestos en las personas que nosotros nos identificamos y, por ejemplo, una primera impresión a veces no se sabe ni por qué le cae mal a una persona, a veces pasa este tipo de cosas. Me cae mal esa persona y me cayó mal, pero no nos damos cuenta que en el subconsciente esa persona tiene algo nuestro que también nos identifica con ellas, entonces como que nos sentimos invadidos en ese espacio. Entonces aquí la técnica del RUPOR es la que nos está reflejando el comportamiento de la otra persona con nosotros, porque a veces somos únicos cada uno, entonces cuando vemos que alguien está invadiendo un espacio con algo que siento que es mío, también se maneja aquí la técnica. Y también, bueno, siempre la posición del cuerpo es importante, debido a que un ejemplo claro que vi es, por ejemplo, alguien está conversando y se empieza a acostar en la silla y empieza, o sea, es como que ya demuestra el desinterés. La otra persona no puede hacer lo mismo en el report, sino debería manejar la posición y en las negociaciones se manejan ese tipo de cosas. El lenguaje corporal tiene que estar la persona recta, no cogiéndose mucho las manos, demostrando nerviosismo, sino tratar de acoplarse va a haber una conexión que pueda ayudar mejor la transmisión del mensaje. Ya, perfecto, súper bien, Diego. Muchas gracias. Acreditación, sí. Como dijo ahí, lo que estábamos mencionando en este tema, pues, ¿qué pasó? Les decía que el rapport no es hacer lo mismo que la otra persona, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que en algún momento yo les mencionaba esta parte, sí? No es que yo me voy a poner los mismos lentes, ¿no es cierto? Voy a hacer las mismas actuaciones ni nada, sino que va a depender mucho el contexto y la forma que yo voy a llevar ese proceso de comunicación, ¿ya? Vamos a observar el último video, por favor, van a poner mucha atención y a la final igual me hacen 3 intervenciones.
Rapport es una técnica donde utilizamos el lenguaje verbal y no verbal, una técnica de la PNL, donde utilizamos el lenguaje verbal, o sea, las palabras, las frases y la fisiología, la corporalidad, para generar empatía y conexión con otras personas, conocidas o no conocidas. ¿Cómo? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Sentarme como vos? Claro, o sea, tú vas poco a poco, exactamente, tú vas... ¿Así hago rapport? No, así me estás cargando nada más y eso genera el anti-rapport, porque siento que me estás boludeando. Entonces, el rapport es para generar cercanía. O sea, ¿esta imitación así no es rapport? Si es tan igual, no. O sea, ¿Y cómo sé hasta qué punto tengo, o sea, me saco de oh, sí, claro. Porque el rapport es emparentar, es equilibrar tu ritmo con el mío. No necesariamente tienes que hacer exactamente lo mismo que yo hago para hacer rapport. No. Okay. ¿No? No. O sea, puedes hacer rapport conmigo, por ejemplo, imitando mi tono de voz o mi volumen de voz. No necesariamente haciendo exactamente lo mismo que yo estoy haciendo. Me resulta más fácil hacer lo que estás haciendo vos que hacer tu tono de voz. Bueno, ¿cómo hago tu tono de voz? Pero poco a poco tú vas, por ejemplo, el volumen de mi voz sí lo estás haciendo parecido. ¿El volumen de tu voz lo estás haciendo parecido? Ahorita lo bajaste. O sea, me siento un poco incómodo haciendo rapport. Sí, normalmente pasa porque es una cuestión de práctica, o sea, porque es algo que tiene que hacerse con mucho cuidado y sutileza, y sobre todo con congruencia con respecto Pero a si yo estoy pensando... ¿Estás pensando en qué? ¿En qué hacer? Para un poco, ya, me está incomodando. Pero estoy aprendiendo, o sea, o sea, estoy más tan concentrado en tu cuerpo, en lo que tengo que imitarte, reflejarte, porque soy un espejo, que no usaste esa palabra, pero ya la escuché por ahí, la leí en PNL y Paradanis. No, pero sabes que eso es una mala interpretación, eso es una mala interpretación pero del eso se término. llama mirroring, que en inglés es espejear. Justamente porque es una traducción literal de los autores en inglés. ¿Entiendes? Entonces tú dices, sabés, loco? Es mirroring y entonces se traduce como espejear. Claro. Pero el espejear realmente genera incomodidad. Entonces es acompasar, es la palabra. Acompasar es la palabra que utilizamos en español. O sea que digamos, es básicamente estar en la misma energía. Claro, es No los mismos gestos. No los mismos gestos. Por ejemplo, vos tenés los pies cruzados atrás, yo tengo los pies cruzados adelante. Exacto, la gente no lo está viendo, pero es un buen dato. Tú puedes estar un poco... O sea que yo soy mejor alumno que vos, porque vos el acuerdo de coaching no lo pudiste hacer. No. Yo rapport lo miré como lo entendí todo. No, porque tú diste rapport y tú fuiste profesor de PNL antes de No, ser pero coaching. hace muchos años eso. Pero a los buenos profesores les queda el aprendizaje grabado. Bueno. Ahí tienes un reencuadre, ¿ves? Ahí está, jódete. 2 horas después No, lo primero... Tu velocidad de reencuadre me fascina. Lo primero salieron. Imagino cerrando ventas vos, lo llamaba por teléfono el cliente el otro día. ¿Sabes qué estuve pensando? Bueno, pero eso justamente es un buen vendedor, porque los vendedores comunes que hacen presionar al cliente. Ahora reencuadras todo. Mirá cómo... Qué bien. Bueno, llega un momento que me mentalizo. Bueno, dale, vamos a hacer el... Igual no puedo hacer bueno, porque tenés la... Perfecto, chicos, ¿qué pudieron observar dentro de esa conversación, no? Que era un poco más informal. ¿No los escucho? Hoy están calladitos, no sé si no están comprendiendo o si están entendiendo qué es lo que está pasando. A ver, Marcelita, la escucho. ya, ellos hablaban que hacer report es estar cercanos con la otra persona y tratar de entender a la otra persona. No es cuestión de coger y estar remedando exactamente lo que hace la otra persona o cómo se siente la otra persona, sino más bien tratar de ponerse en los pies de esa persona, pero de una manera muy sutil, muy delicada, de llegar hasta esa persona y poder saber cuál es la situación que le está afectando quizás o cómo se siente en ese momento, pero hacerlo de una manera muy, muy meticulosa. Hablaban acerca de acompasar, dijeron primero la palabra espejear, o sea, verte en el lugar de la otra persona. Nosotros siempre decimos, bueno, me pongo en tu lugar por alguna situación que te sucede
que te pasa. Entonces ellos estaban en ese momento tratando de ver cómo puede ser un report, de cómo se trata de ponerse una persona en el lugar de la otra cuando le sucede algún acontecimiento importante o triste, que es lo más que sucede y a veces decimos, me pongo en tu lugar, pero hay veces que no te puedes poner en el lugar de la otra persona por el mismo hecho de la delicada que es la situación. Entonces siempre hay que tratarlo de hacerlo con una situación muy meticulosa, como le dijeron ellos, de ser muy, este, como dijeron, una palabra muy sutil, muy delicados para no caer en el error de estar fallando, haciéndoles de ver que estamos remedándoles o que realmente no nos importa cómo se sienten, sino que simplemente lo decimos por decir, me pongo en tu lugar, algo así. Perfecto, muy bien, mi querida Marcelita, una acreditación. A ese punto queremos llegar, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese tipo de situación? Podernos nosotros poner en el lugar del otro para establecer una comunicación, pero eso no quiere decir repetir lo mismo, ¿no es cierto?, que está haciendo la otra persona. Es decir, no sé si ustedes vieron que esa persona se ponía unos lentes, colocándose los lentes no se está haciendo lo que es el rapport, sino que ahí ya se sentía un poco más incómoda la situación, ¿sí? Sino que poder establecer un mecanismo que establezca ese proceso comunicativo de forma clara, prudente y sobre todo armónica, la parte de la armonía, la parte del respeto, porque siempre, como dijo alguien su compañero anterior, va a haber personas que tal vez no tengamos esa afinidad o a la primera impresión ya nos cayó mal, ¿no es cierto? Y eso creo que nos ha pasado a todas las personas, pero no debería ser así, sino que nosotros aplicarlo adecuadamente la parte del rapport para poder establecer una comunicación sumamente asertiva y enfocada a lo que queremos llegar. Es decir, que el rapport no debe ser una exageración, escuchen la palabra, una exageración en el sentido de imitar todo lo que hace el otro, ¿sí? No vamos a hablar de una exageración de poder imitar lo que hace la otra persona, sino que poder establecer como que a esa línea donde nosotros podemos establecer una comunicación asertiva y en pro de ese proceso. ¿Sí? ¿Preguntas tal vez? ¿Alguien tal vez quiera agregar algo? ¿No? Entonces, para el día de mañana vamos a nosotros trabajar lo que son en unos ejercicios, ¿sí? La presentación ya se encuentra en el Evo, ¿sí? Para esa actividad del día de mañana, ustedes aquí, si se dan cuenta, tienen un enlace. Este enlace les va a permitir abrir esta página web y lo que ustedes van a tener que levantar lo que es un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio de lo que es el rapport. ¿Sí? Los ejercicios están en la parte final. Aquí tenemos ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4 y ejercicio 5, ¿ya? Pero para hacer estos ejercicios lo vamos a hacer en grupos. Entonces, por esa ocasión, yo les voy a dejar a ustedes que puedan seleccionar los grupos, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Simplemente van a leer la parte pertinente del ejercicio y el día de mañana, como tenemos esa media horita, me lo me lo van a explicar. No van a tener, no me hagan una presentación, nada, simplemente quiero que ustedes lo debatan, lo analicen y luego me digan, profe, uno de los ejercicios que podemos hacer es el siguiente. Si ese ejercicio se lo puede realizar de manera virtual, en buena hora, que eso va a tener mayor peso en el grupo que ustedes hagan, ¿ya? ¿Sí? ¿Preguntitas tal vez? Ingerí Ya. que solo hay que escoger un ejercicio. Sí, pero primero hacemos los grupos y luego yo les asigno mismo lo que son los ejercicios, ¿ya? Entonces, ahorita les voy a abrir unas salas para que ustedes puedan seleccionar el grupo. Máximo son de 4 personas. Si ya hay una más, ya lo tengo que cambiar de grupo, ¿sí? Entonces, por favor, vayan seleccionando el grupo. ¿Sí le salió o no le salió? A ver, ¿qué pasó? Vamos nuevamente a intentar.
A ver, déjame ver. A ver, ahí seleccionen. ¿Le sale seleccionar o no? ¿Me informa? Tampoco. Ya, seleccionen por máximo de 4. Ya el 3 ya está lleno. Dije, entré al grupo y me votó 2 veces. Es que ya están llenos esos grupos. Usted me está yéndose al No, grupo. es que yo seleccioné, pero mi internet estaba mal y me votaba y no me dejaba seguir. Estamos haciendo la prueba ya. Saltaron. Es que estoy viendo algunos que ya se quedan al último y se me cambian de grupo. Entonces no hay cómo. A ver, entonces Alexandra Ojeda, Andrea Córdoba, Dunia Jaramillo, María José Salinas y Michela Mendaño van a hacer el ejercicio 1, ¿ya? ¿Sí? Perfecto. Caterine Takuri, Dayana Chamba, Yuleisi Abad y Lourdes Malo van a hacer el ejercicio 2. Jody, María José Ramírez y Vanesita va a hacer el ejercicio 3. Y Alexandra, Marcela, Diego, Pacheco, Graciela, Noemí y Jessica van a hacer el ejercicio 4. ¿Ya? Luis Fernando, por favor, se une al grupo de Vanesita y Sandy se une al grupo de Vanesita. ¿Sí? ¿Ya? Ya chicos, entonces como les dije, ustedes lo van a revisar, van a analizar de qué se trata el ejercicio para poder aplicar lo que es el rapport. Y el día de mañana en ese tiempito que tenemos, ustedes nos van explicando a qué se refiere y si es posible practicarlo en buena hora. ¿Sí? ¿Estamos listos? Ya, Sí, ¿se puede perfecto. repetir el grupo 1? A ver, vamos a ver. Alexandra Ojeda, Andrea Córdoba, Dunia Jaramillo, María José Salinas y Michela Mendaño. ¿Ya? Listo, una linda noche, nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Gracias, ingeniero.